Ya. Hola, Nani. Hola, qué bueno saludarte otra vez. Hoy vamos a Gracias, tener un gracias. muy buen día. Vamos a seguir hablando de los temas que estuvimos hablando la semana pasada. Y para los que no conocen a Luisito, le digo de cariño, Luisito es mi hermano y tiene un canal de YouTube que se llama Palabras de Vida para que lo puedan seguir y ahí van a ver más mensajes que vamos a estar poniendo, ¿verdad? Así es, Nani linda. Bueno, muchas gracias. Es una bendición estar nuevamente con usted y con las personas que nos han estado acompañando durante estos domingos que hemos estado hablando acerca del Apocalipsis y de los tiempos del fin. Y ha surgido una inquietud o una pregunta con respecto a los tiempos del fin, que si cuánto tiempo faltará, si ya estamos listos para el fin del mundo o ya estamos para el final de los tiempos. Y yo Ujú. quiero compartirles un pasaje que está en segunda de Pedro 3 y dice, Ujú. oh amados, dice el apóstol Pedro, no ignoréis Mm. esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso me Mm. llama la atención porque Jesús, cuando habla de los tiempos del fin, nunca pone fechas. Incluso dice, el día y la hora nadie lo sabe. Ujú. Sabemos y hemos venido estudiando que al final los escogidos por el Señor, los considerados, los que han buscado de Él, sí van a saber las fechas, pero en este momento no se sabe. Y también vemos que Dios no se mueve en el tiempo nuestro, sino que tiene una medida de tiempo distinta a la que nosotros manejamos. Y Ujú. luego en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Ujú. lo que Dios quiere es que nosotros podamos acercarnos a Él y arrepentirnos. Y dice más Ujú. adelante que desde los días de los padres, dice, muchos en el versículo, dice que muchos, versículo 4 dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Entonces hoy en día muchos dicen, bueno, vienen diciendo desde hace mucho tiempo que el Señor ya viene y nunca viene, y por eso es de que muchos van a empezar a devolver la fe, a Mm. apostatar, como dice la Biblia, y apartarse de los caminos del Señor. Pero esa es una pequeña Mm. introducción y vamos a entrar ya de lleno al tema del día de hoy, que es acerca del anticristo. Y le voy a Mm. pedir que lea primera de Juan 4, 2 y 3. Primera de Juan 4, 12 y 3. 2, 2 y 3. Ah, perdón, Primera 12. de Juan, 2 y 3. Dice, primera de Juan 4, 2 al 3, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ahora, esto lo escribió el apóstol Pablo hace 2000 años casi. Y él habla ahí acerca de un espíritu del anticristo que ya está en el mundo y que ya está presente. Veíamos la semana pasada cuando dice que el espíritu, la iniquidad ya está en acción, algo que al presente lo detiene. Cuando empezamos a ver entonces, a estudiar un poco acerca del anticristo, vamos a encontrar la palabra G500 de los números Strong, que está compuesta por dos palabras, la G473, que es anti, o significa opuesto a, en lugar de, en la habitación de, en contraste a o en sustitución de alguien. Entonces eso nos hace
referencia a algo que se opone, y eso lo dice en otro pasaje de la Biblia. Y luego tenemos la palabra G5547, que es la que se refiere a Cristo o ungido. Y veíamos ya en Mateo 24 que Jesús advierte, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, aún a los escogidos. Entonces vemos que hay muchos anticristos, y lo vamos a leer más adelante, que han venido, se han levantado. Hay también falsos mesías o falsos cristos, pero hay uno en especial que la Biblia llama el anticristo, porque se opone completamente a él. Quiero que vayamos ahora a 2 de Tesalonicenses 2:3. Voy a buscar. Segunda de Tesalonicenses 2:3. 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no ven que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sigo en el 4, ¿no? Sí, por favor. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que Dios llama o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí está lo que leíamos en el pasaje anterior, que dice que se opone a Dios. Y también me llama la atención que dice que es todo lo opuesto. Entonces, cuando vemos el espíritu del anticristo, va a ser opuesto a todo lo que Jesús vino a implantar. Y si vemos de que ese espíritu ya está en acción y vemos de que el espíritu del anticristo ya está en el mundo desde hace 2000 años, empezamos a atar cabos con cosas como la que hablábamos la semana pasada, como ideologías de matrimonios entre el mismo sexo, como el aborto, que son ideologías que se oponen a los principios de Cristo, se oponen a los principios de Dios. Quiero que leamos ahora Primera de Juan 2:18. Dice, Primera de Juan 2:18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Adarán. Sigue en el 19. Dice, espérame. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, ¿Sigo el otro o no? Sí, ahorita vamos a leer el otro, pero mire, regresando al verso 18 dice, ya es el último tiempo, dice, eso era lo que hablábamos en las prédicas anteriores, de que estamos en los tiempos del fin, y oísteis que el anticristo viene, dice, pero ahora han surgido muchos anticristos. ¿Por qué son anticristos? Porque se oponen a lo que Dios dice. Y en esto conocemos que es el último tiempo. Ahora lo interesante es que dice que salieron de nosotros. Por eso vemos otra parábola que Jesús comenta donde habla acerca del trigo y la cizaña, que dice que tanto el trigo y la cizaña crecieron juntos. Pero no nos toca a nosotros separarlos, sino que dice la Biblia que al final de los tiempos vendrán ángeles y van a separar al trigo y la cizaña. Porque nosotros podríamos confundirnos y podríamos decir, este es cizaña y tal vez era trigo. O podríamos decir, este es trigo, pero tal vez es cizaña. Pero lo interesante es de que están en medio del pueblo de Dios. Y esto también se complementa con lo que leíamos de la reconstrucción de los muros de Jerusalén.
porque Sí. cuando están reconstruyendo los muros de Jerusalén, llegan los enemigos y les dicen, nosotros vamos a reconstruir con ustedes. Entonces, como dice aquel dicho, si no puedes contra ellos, úneteles. Pero es una unión falsa, porque en realidad nos están uniendo para apoyar y nos están uniendo para oponerse. Lea el verso 20. Sí. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sigo en el 21? 21. Dice, Sí. no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La harán. Lo Dice el mismo que 22. hablaba Mateo 24, pero se recuerda que en Mateo 24 dice que una de las primarias señales es mirad que nadie os engañe. Entonces la operación de engaño y la operación de error es parte de ese espíritu del anticristo. Ya con el 22. Sí. Dicen, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mire que dice que todo el que niega que Jesús es el Cristo, este es el Cristo. Y el que niega al Padre, dice, niega también al Hijo. Y en el 23, lea el 23. Sí, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Ahora, aquí viene algo interesante que también comenzamos a hablar la semana anterior, que cuando vemos los movimientos anticristianos actuales, vemos al pueblo de Israel en medio de ellos. Veíamos que, por ejemplo, uno de los desfiles LGTB más famosos del mundo y más grandes se desarrolla en Israel. Y aquí Es dice cierto. que el que niega al Hijo, niega también al Padre. Y este es el espíritu del anticristo. Y hoy en día vemos a un pueblo de Israel que sigue esperando a su Mesías. Entonces tenemos a un pueblo de Israel que está cegado. Creo que regresemos nuevamente a 2 de Tesalonicenses 2, al 2:5. ¿Sí? ¿Te los leo? ¿Sí? Sí, léalo, por favor. Espera. Dice, segunda de Tesalonicenses 2. 2:5 en adelante. No me... Aquí está. Del 2 al 5, ¿verdad? No, del 5 en adelante. 2 de Tesalonicenses 2, Ah, del 5 del en 5 en adelante. Perdón, dice, ¿no os acordéis de cuando yo estaba todavía con vosotros? ¿Os decís esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a él a su vez sea quitado de en medio. Esto era lo que hablábamos la semana pasada cuando hablábamos del rapto, Sí. ¿verdad? Que hay algo que detiene la aparición de ese anticristo, pero cuando sea quitada la iglesia novia, va a aparecer. Y lea el 8. Dice, cambié de versión, puse la versión actual. Dice el 8, entonces aparecerá ese hombre maligno y el Señor lo matará de un solo soplo y lo destruirá con el esplendor de su llegada. El Mire, hombre maligno aparecerá por obra de Satanás y tendrá mucho poder para hacer señales. ahora hagamos una pausa aquí porque y cuando leemos, por ejemplo, la versión de las Américas, menciona y dice
será revelado ese inicuo. Y luego habla, dice, inicuo, vuelve a repetir, cuya venida es conforme a actividad de Satanás, con todo poder y señales, y con todo engaño de iniquidad, pero hace énfasis en la palabra iniquidad. Y cuando vemos la iniquidad, vemos que se refiere a estar sin ley. Por eso en Josué le escribe el Señor y le dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te irá bien. Pero ahora esta operación de engaño y de anticristo, lo que viene es a traer un espíritu de iniquidad, donde cuando nosotros leemos segunda de Timoteo 3 y empezamos a ver el carácter de los hombres en el final de los tiempos, vemos que menciona que son irreverentes, que son blasfemos, son desobedientes a los padres, y se manifiesta toda esta parte de iniquidad en ellos. Pero siga leyendo el 10. Sí, dice, por mal, él hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos, porque no aceptaron amar la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios les envía un poder engañoso que actúe en ellos y los haga creer en la mentira. Lara. Entonces, todos los que no quisieron creer en la verdad y que disfrutaban haciendo el mal serán condenados. Ahora, cuando leemos todo esto, Lara. vemos que se asemeja mucho a lo que le está pasando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel actual no cree en Jesús, siguen esperando a un Mesías, de que como no creyeron a la verdad, entonces Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Fíjense que en el Antiguo Testamento había un rey que estaba reunido con todos los profetas y estaban buscando una estrategia para derrotar a sus enemigos. Y él dice, bueno, tráiganme a los profetas, menos aquel que siempre habla en contra mía. Y al final llegó el profeta y les dice, estaba yo delante de Dios y vi al Señor, dice, reunido con todos sus consejeros. Y él dijo, ¿qué haremos para hacer caer y para derrotar al rey de Israel? Y entonces se levanta uno de esos seres celestiales que estaban en la corte de Dios y les dice, envíame a mí como un espíritu de error, dice, o de engaño. Y entonces viene y empieza a profetizar una profecía que es falsa, pero es una profecía para apartarlo, para destruirlo. Y entonces él viene y se lo cuenta al rey y le dice, hoy morirás. Y el rey pide que lo encarcelen y no cree y se va disfrazado a la guerra, porque dijo, así disfrazado voy a engañar a todos y no me van a matar, como dijo este profeta. Y dice que un arquero que tenía su última flecha la lanza hacia el aire y le atraviesa cabal en la parte de la coraza y hiere de muerte al rey y se cumple la palabra que Dios había dado. Ahora lo que me llama mucho la atención es de que es una operación de engaño que no venía de Satanás, sino que viene de parte de Dios. E igual acá, dice, como no creyeron a la verdad, dice, Dios mismo les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces hoy vemos al pueblo de Israel que no cree en Jesús, que está apartado de los pactos del Israel espiritual. Aún así es próspero, aún así es bendecido, porque siempre Dios conserva o mantiene un remanente. Y vamos a ver muchas promesas cumplidas en el pueblo de Israel, como volver a surgir como nación. Pero dentro de ese remanente que hay, Dios siempre mantiene un grupo que se guarda para Él, que se consagra para Él. Vemos estos movimientos que son contrarios y que son anticristianos y con los cuales el pueblo de Israel está haciendo pactos. Entonces esto nos tiene que hacer un llamado a la atención para aquellos movimientos judaizantes que han surgido en el mundo,
porque hoy en el mundo han surgido muchos espíritus judaizantes que dicen, bueno, volvamos a las fiestas judías, volvamos a las tradiciones judías, celebremos la fiesta de los tabernáculos, celebremos la fiesta de no sé qué. Y entonces están desperdiciando o rechazando la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas y les dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os ha fascinado para que habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vayáis a terminar en la carne? Porque terminar en la carne es cumplir las obras de la ley y pensar que la salvación es por cumplir mandatos o rituales humanos en lugar de la gracia de Dios. Entonces, las obras no nos salvan, pero las obras sí nos conceden galardones, porque en Apocalipsis el Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Pero estos movimientos judaizantes lo que están haciendo es hasta trayendo las vestiduras judías, trayendo la música judía y metiéndolo en la iglesia. Cuando el apóstol Pablo hasta regaña a la iglesia de Gálatas y regaña también a la iglesia regaña a Pedro, perdón, porque en algún momento Pedro también estaba tratando de cumplir la ley. Permítame un segundo. Perdón, Nani Linda, aquí un pequeño contratiempo. Siempre hay un contratiempo, ¿verdad? Si no es la señal, es alguna otra cosa, pero mencionaba que ahora mucho del pueblo de Dios que han recibido la gracia del Evangelio quieren volver otra vez a las obras judías, cuando sabemos que el pueblo de Israel ahorita se está preparando para recibir a su Mesías, que no va a ser el verdadero Mesías, sino que va a ser el anticristo, y al cual dice más adelante, el Señor matará con el resplandor de su venida en la segunda venida de Cristo. Ahora quiero que leamos Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ah, no, perdón. Primera, sí, esa es primera. Dice, todo espíritu que no confiesa, dice, que Jesús ha venido en carne, no es de Dios y es el espíritu del anticristo. Y ahí nos está hablando y habla en el contexto, dice, probar los espíritus. Porque nosotros sabemos que vivimos en medio de un mundo espiritual. Dice que Dios ha creado todas las cosas, tanto las visibles, dice, como las invisibles. Entonces la Biblia nos habla que alrededor nuestro hay cosas invisibles y que muchas veces se oponen a las cosas de Dios. De hecho, el anticristo leíamos que es una oposición a Cristo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, cuenta la Biblia también que, por ejemplo, Esteban dice que él estaba lleno de un espíritu de parte de Dios que no podían oponérselo, no podían resistir, porque había una unción tan fuerte en él que no le podían debatir con palabras, no le podían debatir con argumentos, estaba lleno de la presencia de Dios hasta que tuvieron que matarlo. Leamos ahora segunda de Juan 1:7. Sí, ahorita lo vemos. Dice, ay, espérame. Uno, 7 y 8, por favor. Ya. 1, del 7 y 8, ¿verdad?
Sí. Dice, pues andan por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo vino como hombre verdadero, que es así, es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para no perder el resultado de nuestro trabajo, sino recibir su recompensa completa. Ahí está hablando de lo mismo, de esa operación anticristiana. Vayamos ahora a 2 Corintios 4:3. Busco 2 Corintios Sí, 4:3. por favor, 2 Corintios 4:3. Oh, dice, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Lea el siguiente. Ujú. Espera. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora vayamos a Romanos 11:8. No. Ujú. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con los que no oigan hasta el día de hoy. Entonces eso le ha pasado al pueblo de Israel natural hoy, ¿verdad? Porque no creen en Jesús, están en medio de ese espíritu del anticristo. Ya mencionamos también que no son todos, ¿verdad? Porque Dios siempre conserva un remanente en todos los procesos que Él hace. Y hay pueblo de Israel como Paul Wilbur, por ejemplo, que es un ministro de alabanza Ujú. de nuestros tiempos, que es judío, pero sí cree en Jesús. Entonces Dios siempre se guarda remanentes de personas. Y miremos ahora Daniel 11:31. Pero el resto del pueblo de Israel que no, que no se ha preparado, que siguen esperando a su Mesías, van a ser engañados por este anticristo. Entonces, este personaje va a aparecer cuando la iglesia sea arrebatada. 31, ¿no? Sí, 11:31. Dice, sus soldados profanarán el templo y las fortificaciones, suspenderán el sacrificio diario y pondrán ahí el horrible sacrilegio. En la versión de las Américas menciona algo que dice la abominación desoladora, dice. Ah, la gran. Y cuando escuchamos de la abominación desoladora, Jesús lo menciona en Mateo 24:15, cuando dice, esto se cumple lo que dijo Daniel, cuando veáis la abominación desoladora sentada en el templo. Entonces, el anticristo se va a presentar primeramente como un aliado del pueblo de Israel, pero con principios contrarios a los principios de Dios. Va a presentarse como una solución de paz para el pueblo de Israel. Ya lo leímos en 1 Tesalonicenses 4, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque primero va a aparecer como amigo, como hicieron estos que querían edificar juntamente con el pueblo de Israel las murallas. Llegaron y dijeron, nosotros vamos a edificar con ustedes, pero luego se va a quitar esa careta o se va a quitar ese disfraz y se va a manifestar como lo que realmente es y se va a sentar en el templo de él, que eso también lo mencionamos la semana pasada, que ya todo está listo. Eso también hace referencia a las semanas de Daniel y habla de la semana final de Daniel cuando dice será por tiempos y la mitad de un tiempo, que mencionábamos que muchos
han mencionado que hace referencia a 3 años y medio de tribulación, donde va a perseguir a la iglesia este anticristo para destruirlos, y luego 3 años y medio de gran tribulación, donde empiezan a surgir los juicios de Dios. Y en el verso 32, ahí mismo en Daniel 32, si lo puede leer. Sí, dice, espera, dice el 32. ¿Crees que lo lea en la versión Las Américas? Bueno, sí. Sí, vamos a ver. Dice el 32. Con halagos hará apostatar a los que nuevamente hacia el pacto. El pueblo que conoce a Dios se mostrará firme y actuará. Mire qué lindo, porque veíamos en Tesalonicenses que mucho de la iglesia de Tesalonicenses pensaba que el Señor ya había venido y que se habían quedado a la tribulación por todo lo que estaban viviendo y estaban pasando. Por ejemplo, en ese tiempo habían persecuciones, había guerras, sucedían muchas cosas que Jesús había mencionado. Y es lo que veíamos que ha confundido a muchos en estos tiempos. Y que fue lo que Jesús advirtió cuando dijo, esto solo es principio de dolores. Pero dice Sí. que no se manifestará sin que antes venga la apostasía, dice, y se manifieste este hombre de iniquidad, refiriéndose al anticristo y a la segunda venida. Y aquí en este versículo que acabamos de leer del 32, dice que con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente. Entonces, esta operación del anticristo, vemos que no solo se va a dar en la tribulación o en la gran tribulación, sino que ya está presente hoy y está metido dentro de las iglesias, tratando de apartar al pueblo de Dios del evangelio. Porque el apóstol Pablo dice, si aún yo, dice en Timoteo, o un ángel del cielo viene y les presenta un evangelio diferente, el tal sea anatema, dice, o bajo maldición. Porque quiere decir que tanto así como en el antiguo, en la iglesia antigua, pudieron desviar la iglesia completa, como fue la iglesia de los Gálatas, para desviarla, para volver a rudimentos de la ley, a cumplir obras de la ley, que es el movimiento judaizante que se está dando hoy en el mundo dentro de las iglesias, donde hablan de muchas cosas. Hay cosas que dice 1 Corintios 10 que fueron puestas como figura para nosotros y que nosotros las podemos tomar. Incluso en medio de la alabanza hemos visto que a veces agarran un cuerno de carnero o un shofar y lo entonan, y es de bendición, es bonito. Pero lo que no está bien es cuando quieren crear un evangelio donde mezclan gracia con ley, porque Jesús vino a abolir la ley para traer entonces la gracia. Y siga leyendo en el 33, por Sí, favor. a la que 30. Lea en Daniel 11:33. Sí, dice Daniel 11:33. Y los entendidos entre el pueblo, y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Ya después. ¿Sigo en el 34 o no? Lea el 34 también. ¿Sí? Sí. Dice, cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. Lea el 35. También los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos a Purificados, fin, emblanquecidos. hasta el tiempo del fin, porque aún es señal. Ahora, si vemos, esto encaja perfectamente con lo que leíamos en Apocalipsis de los sellos que desatan 4 jinetes. Los primeros 4 sellos desatan un jinete. El primero es un caballo blanco y sale una persona montándolo,
dice, que salió venciendo, dice. Quiero leerlo, mejor dice, en Apocalipsis 6:2 dice, un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahí empezamos a ver, muchos hacen referencia a que este primer caballo blanco es el anticristo, pero en realidad son movimientos anticristianos que ya se han estado dando. Y habla lo que leíamos también en Apocalipsis, que dice, ¿y quiénes son estos? Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y es lo que menciona acá, porque dice que perseguirá, dice, y caerán a espada, a fuego, en cautiverio, dice, y recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. Pero dice en el 35 que a raíz de todo esto serán refinados, purificados, emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Lo que leíamos en Apocalipsis, ¿quiénes son estos? Son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, eso es en sí lo que estamos viviendo ya. Y para concluir, solo quisiera hacer un resumen de todo. Vemos que el anticristo es un personaje que se opone a todo lo que es Dios. Bueno, nos faltó leer otro pasaje, perdón, que está en Segunda de Tesalonicenses. Regresemos a Segunda de Tesalonicenses 2. Y con esto vamos a terminar. ¿2? ¿Qué versículo? Ahorita le digo. El versículo 8. Bueno. 2. ¿Sí? No, este ya lo leímos, perdón. Pero el versículo que les quería leer, ahorita no lo encuentro acá, es que también menciona, que dice que el anticristo dice que el amor de las mujeres no buscará o no preferirá, dice. Y eso hace una referencia también al movimiento de LGTB, porque es un hombre, porque es una antítesis de Cristo, pero dice que no va a buscar el amor de las mujeres. Entonces, de ahí podemos ver que posiblemente el anticristo también va a traer ese mismo espíritu que menciona Romanos cuando dice que por cuanto conocieron a Dios y no lo reconocieron como tal, Dios los entregó a una mente reprobada, encendiéndose, dice en lascivia, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y luego vemos de que el espíritu del anticristo no es solo para los tiempos de la tribulación, sino que desde la iglesia primitiva ya está en acción, que al presente lo tiene la iglesia, pero que también está metido dentro de la iglesia tratando de ganar adeptos y tratando de confundir con doctrinas extrañas y tratando de regresar a las personas de la libertad y la gracia del evangelio a la ley nuevamente. ¡Hala, qué tremendo! Entonces, eso es todo por hoy, Nani linda. Ese es el tema de hoy acerca del anticristo. Yo tengo una pregunta. También conocerlo. Sí, bueno, no una pregunta, pero que también la Biblia habla del celo, ¿verdad? Que es como un, ¿cómo se dice eso? Como un nuevo nivel mundial que el anticristo va a establecer. Exactamente, así es. Al final el anticristo va a ser un líder que va a traer una solución, que va a estar acompañado por la bestia. Yo cuando pensaba en la bestia, cuando lo estudiaba, pensaba en esas grandes corporaciones o en esos grandes conglomerados. De hecho, durante mucho tiempo se ha dicho que, por ejemplo, en la visión de Nabucodonosor de los imperios mundiales, él ve una estatua que está representada por una cabeza de oro, que es el imperio babilónico,
luego hay hombros de bronce, no recuerdo ahorita exactamente, pero el último imperio, que son los pies, dice que es una mezcla de hierro con barro cocido. Y es interesante porque Roma fue catalogado como un imperio de hierro, fue un imperio duro y surgió de Europa. Y la Biblia menciona ahí de 13 reyes que se levantan, después un cuerno que se levanta, quedan 10 reinos, pero es una mezcla de países que están unidos, pero no se mezclan. Y eso es muy interesante porque se asemeja mucho a la Unión Europea, porque la Unión Europea están unidos como Unión Europea, pero no están mezclados. Ahora Sí. ya tienen su moneda que los unifica, pero sigue habiendo un presidente en Francia, un presidente en Alemania, primeros ministros. Entonces es esa unión, que están unidos, pero al final, como dice el dicho acá en Guate, unidos pero no revueltos, o juntos pero no revueltos. Y también el hierro habla de países que son más fuertes, como Francia, Alemania, Inglaterra, que aún sigue formando parte, aunque está en un impasse por esto del Brexit, pero también países débiles, como ha sido el caso de Grecia, como ha sido el caso de España, que en algún momento han debilitado la Unión Europea. Pero esto es para responder a lo que preguntaban, que si el anticristo viene acompañado, o sea, no viene solo, sino que viene acompañado de un falso profeta, viene acompañado de una bestia, que yo visualizo a la bestia como un conglomerado empresarial o un conglomerado de países, como lo es la Comunidad Europea, o como lo podría ser la OTAN, o como lo podría ser la OEA, o la o tantas organizaciones que existen hoy, que al fin están juntos, pero no están revueltos, y se cumple la profecía de la visión de Nabucodonosor. Sí, ahorita que cabal ya no están, por ejemplo, aquí en Inglaterra ya no están aceptando efectivo en ningún lugar. Con todo esto del Y, coronavirus, ya no, ya en todos lados quitaron el efectivo, o sea, ya no aceptan efectivo. y ese va a ser el tema que vamos a estar compartiendo la próxima semana, primeramente Dios, que vamos a Sí. estar hablando de la marca de la bestia, porque dice en Apocalipsis 13 que y nadie puede comprar o vender sino el que tiene la marca de la bestia. Y entonces vamos, todo el mundo se está yendo a una unificación de la moneda. Hoy ya vemos monedas virtuales, criptomonedas, como el Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum, que es una forma virtual de hacer transacciones, donde ya no se necesita ni siquiera una tarjeta, ni siquiera un billete o una moneda en físico, sino que todo va a ser de forma virtual. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Esas eran las que más me habían preguntado. Y esto, hay bastantes preguntas sobre el tema de la otra semana. Entonces las voy a apuntar todas. Y apúntelas, porque la otra Sí. semana vamos a estar hablando de que junto con el anticristo no viene solo, sino que viene en un equipo, y eso nos habla del poder de la sinergia, porque cuando Jesús vino a establecer el evangelio en los inicios de la iglesia, no lo hizo solo, sino que llamó a muchas personas, y aún después siguió llamando a otros que no anduvieron con él como discípulos, que fueron grandes ministros, como el apóstol Pablo, que nunca caminó con él, como Timoteo, que nunca caminó con él, pero que fueron personajes importantes dentro de la iglesia primitiva o de la iglesia del inicio. Y decía un pastor que cuando Dios quiere hacer una obra grande, no llama a solo una persona, sino que llama a un equipo de personas, porque lo que no tiene uno es complementado por el otro. Y entonces al final, cuando se unen y a nivel empresarial hablan
de ese concepto de sinergia, ¿verdad? Pero la sinergia nos habla de que la suma en conjunto de las partes es mayor que la suma individual. Lo vemos en las medicinas, por ejemplo. A veces Sí. hay un producto para el dolor de cabeza, que si viene solo acetaminofén, por ejemplo, no es tan efectivo como si le agregan otro ingrediente que exponencia la fórmula. Y así sucede con muchas personas. A veces vemos grupos musicales que se sale la estrella del grupo musical y solito no es nadie, porque, porque el poder que él tenía lo lograba a través de la sinergia con las demás personas que lo rodeaban. Ahorita me acordé, por ejemplo, de la película de Queen, de Freddie Mercury. Freddie Mercury en un momento quiere salirse y triunfar él solo, pero no pudo, porque el poder estaba en la sinergia que había entre todos los miembros del equipo. Y decía este pastor que, por ejemplo, cuando Dios se propuso reconstruir los muros de Jerusalén y el templo después del cautiverio babilónico, no levantó solo a una persona, sino levantó a Jeremías, levantó a Zorobabel, levantó a Josué, levantó varios personajes. Y de igual forma, cuando el anticristo se levante, no se va a levantar solo, sino que se levantan varios personajes con él, se levanta la bestia, ese conglomerado, y se levanta una moneda mundial. Y de eso estaremos hablando la próxima semana. Vamos a hablar de la bestia de Apocalipsis, de las bestias, porque habla de dos bestias, y de la marca de la bestia, en especial el 666. El famoso 666. Sí. Ay, bueno, Entonces, Anilina, la quiero mucho y también yo para mí es una también. bendición, porque hablando de esta sinergia, ¿verdad? Y de esta potenciación o exponenciación, no sé cómo decirlo, qué palabra utilizar. Yo le doy gracias a usted por, por hacer estos live, por Ay, tener esta gracias. iniciativa de estos temas, porque al final hacemos una sinergia para Sí, poder compartir del Señor y sobre todo de estos temas que son tan importantes en mm, este final de los. La quiero sí, mucho, le envío un yo cordial saludo, también. Te quiero mucho, saludo a todos. Leonardo. Gracias por tu tiempo y nos vemos la otra semana a la misma hora. 12 Así de la es, para hablar tarde. la vez del 666. Ujú. Dios la Gracias, bendiga. Leonardo. Saludos. Adiós. Adiós.